Buen día, comencemos nuestro tiempo devocional. El día de hoy revisaremos del capítulo 23, el final de este capítulo que corresponde de los versículos 36 al 49, para nuestro tiempo devocional que hemos titulado Manifestaciones del pecado. Manifestaciones del pecado. Recuerden que estamos leyendo en dos versiones, Nueva Traducción Viviente y Reina Valera 60. Leamos la primera versión, que es la Reina Valera 60, versículos 36 al 49. Dice la palabra de Dios: Y me dijo Jehová: Hijo de hombre, ¿no juzgarás tú a Ola y a Oliva, y les denunciarás sus abominaciones? Porque han adulterado y hay sangre en sus manos, y han fornicado con sus ídolos, y aun a sus hijos que habían dado a luz para mí, hicieron pasar por el fuego quemándolos. Aun esto me hicieron, contaminaron mi santuario en aquel día y profanaron mis días de reposo. Pues habiendo sacrificado sus hijos a sus ídolos, entraban en mi santuario el mismo día para contaminarlo, y aquí así hicieron en medio de mi casa. Además enviaron por hombres que viniesen de lejos, a los cuales había sido enviado mensajero. Y aquí vinieron, y por amor de ellos te lavaste y pintaste tus ojos, y te ataviaste con adornos, y te sentaste sobre suntuosos estrado, y fue preparada mesa delante de él, y sobre ella pusiste mi incienso y mi aceite, y se oyó en ella voz de compañía que se solazaba con ella, y con los varones de la gente común fueron traídos los sabeos del desierto, y pusieron pulseras en sus manos y bellas coronas sobre sus cabezas. Y dije respecto de la envejecida en adulterios: ¿todavía cometerán fornicaciones con ella, y ella con ellos? Porque han venido a ella como quien viene a mujer ramera, así vinieron a Ola y a Oliva, mujeres depravadas. Por tanto, hombres justos las juzgarán por la ley de las adúlteras, y por la ley de las que derraman sangre, porque son adúlteras y sangre hay en sus manos. Porque si lo que así ha dicho Jehová el Señor, yo haré subir contra ellas tropas, las entregaré a turbación y a rapiña, las turbas las apedrearán, las atravesarán con sus espadas, matarán a sus hijos y a sus hijas, y sus casas consumirán con fuego, y haré cesar la lujuria de la tierra, y escarmentarán todas las mujeres, y no harán según vuestras perversidades, y sobre vosotras pondrán vuestras perversidades, y pagaréis los pecados de vuestra idolatría, y sabréis que yo soy Jehová, el Señor. La misma porción en la Nueva Traducción Viviente, capítulo 23, versículos 36 al 49. El Señor me dijo: Hijo de hombre, debes acusar a Ola y a Oliva de todos sus pecados detestables. Ellas han cometido adulterio y homicidio, adulterio al rendir culto a ídolos y homicidio al quemar en sacrificio a los hijos que me habían dado. Además, contaminaron mi templo y profanaron mi día de descanso. El mismo día que ofrecieron a sus hijos en sacrificio a ídolos, se atrevieron a venir a mi templo para adorar. Entraron y contaminaron mi casa. Ustedes, hermanas, enviaron mensajeros a tierras lejanas para conseguir hombres. Cuando ellos llegaron, ustedes se bañaron, se pintaron los párpados y se pusieron sus mejores joyas para recibirlos. Se sentaron junto a ellos en un sofá con hermosos bordados y pusieron mi incienso y mi aceite especial sobre una mesa servida ante ustedes. Desde su habitación llegaba el ruido de muchos hombres en plena juerga. Eran hombres lujuriosos y borrachos, provenientes del desierto, que les pusieron brazaletes en las muñecas y hermosas coronas sobre la cabeza. Entonces dije: si realmente quieren tener sexo con prostitutas viejas y estropeadas como estas, que lo hagan. Y eso fue lo que hicieron. Tuvieron sexo con Ahola y a Oliva, esas prostitutas desvergonzadas. Sin embargo, gente recta juzgará a esas ciudades hermanas por lo que verdaderamente son, adúlteras y asesinas. Ahora bien, esto dice el Señor soberano: manda un ejército contra ellas y entrégalas para que las aterroricen y las saqueen, pues sus enemigos las apedrearán y las matarán a espada, masacrarán a sus hijos e hijas, quemarán sus casas. De este modo acabaré con la lascivia, la idolatría en la tierra, y mi castigo servirá de advertencia a otros para que no sigan su mal ejemplo. Ustedes recibirán su merecido por su prostitución, por rendir culto a ídolos. Así es, recibirán todo el castigo. Entonces sabrán que yo soy el Señor soberano. El juicio de Ahola y a Oliva. Se denuncia el pecado de ambas casas a causa de su prostitución. Además, se especifican las transgresiones en forma muy clara: idolatría,
asesinato, sacrificio de sus hijos y la profanación del templo y del día del reposo. Como siempre, al hacer alianzas con otras naciones, invalidaron su pacto con Dios. Las consecuencias de su pecado son las mismas que se aplicaban en Israel a cualquier prostituta que era descubierta en su acto pecaminoso. Eran apedreadas y sus hijos eran muertos. Lo mismo sucedería a la nación. Juntamente con sus hijos e hijas sería asesinada y sus casas serían quemadas. Así que pagaría el precio justo por su pecado y Dios sería glorificado en ello. De nuevo, Jehová demuestra quién es y que con él no se puede juzgar. El profeta presenta un largo catálogo de pecados en las dos mujeres, es decir, en los dos pueblos que ellos representan, Israel y Judá, con el castigo que les sobrevendría, el apedramiento. Ezequiel debe confrontar a Ahola y a Olivá con sus malos hechos, adulterio, derramamiento de sangre, ritos sexuales paganos, sacrificio de niños y profanación del santuario de Dios y el sábado. Su seducción a extranjeros descendió a la prostitución y al derramamiento de sangre. Él debe proclamar, en otras palabras, sean ellos muertos y termine así la infamia en la tierra. Entonces sabréis que yo soy el Señor Jehová. Aquí se enumeran algunas de las prácticas paganas de Israel que habían adoptado de las naciones con las cuales tenían contacto. Los israelitas fueron muy lejos al sacrificar a sus hijos a los ídolos y luego ofrecer sacrificio al Señor en el mismo día. Eso hizo que la adoración se convirtiera en una burla. No podemos alabar a Dios y pecar voluntariamente al mismo tiempo. Eso sería como celebrar nuestro aniversario de bodas y luego ir a la cama con el vecino. Estos pecados de Ahola y Aholibá son enumerados. Vemos la maldad conjunta de ambas hermanas. Los pecados de los cuales se les acusa son muchos. Hay sangre en sus manos, han sacrificado a sus hijos, han practicado la idolatría, han pasado hijos por fuego en el culto a Moloc, dios de los amonitas, han profanado el santuario de Jehová con culto insincero y con idolatría en el templo y han infringido el sábado, además de una larga lista de pecados. Ambas hermanas eran culpables de los mismos pecados: adulterio, literal y espiritual, homicidio, ofrecer sacrificios humanos, contaminar el templo, profanar el día del reposo, mezclar idolatría con el culto a Dios, cometer adulterio espiritual con naciones extranjeras. El apedreamiento de estas dos mujeres y la ruina es de ambas, ya que de acuerdo con la ley mosaica, las adúlteras se les apedreaba en castigo por su inmoralidad. En alegoría se consideraba que las dos rameras, Samaria y Jerusalén, serían apedreadas por lo que habían hecho. Así se representa a las compañías de soldados que han de sobrevenir a Palestina para destruirlo. A Samaria ya la habían destruido los asirios, a Jerusalén la habrían de destruir los caldeos. Estos hombres justos, las naciones escogidas por Dios, juzgarán a las hermanas por su lujuria con la merecida destrucción. La religión de Judá era sincretista, esto es, mezclaba el culto a Jehová con la idolatría y el paganismo. Es triste admitirlo, pero mucho más que la cristiandad moderna mezcla elementos de la Biblia con judaísmo, paganismo, religión oriental, humanismo y psicología. Esta revisión de este juicio es a causa de la infidelidad de Israel. Este mensaje final reúne nuevamente a Ahola y a Olivá y juzga así a Israel en su totalidad. Es una profecía resumida para la sección que acusa a los líderes de Israel. El Señor llama a Ezequiel ciertamente para que juzgue a Ahola y a Olivá. Entonces debía anunciar su destino porque habían cometido adulterio y habían derramado sangre inocente en su infidelidad. Su adulterio espiritual consistía en idolatría y su derramamiento de sangre era la práctica del sacrificio de niños en relación con la idolatría. Habían matado a los propios hijos del Señor. También hicieron inmundo el templo y trataron el sábado como cualquier otro día de la semana. En los mismos días que practicaban el sacrificio de niños, entraban al templo para adorar a Jehová.
Esto equivaldría a tratar a Moloc y a Jehová como si fuesen iguales. Estas hijas habían enviado también a otras naciones invitaciones y habían mandado traer embajadores a venir a ellas para ser tratados. Se habían vuelto lo más atractivos posibles, como lo hace una prostituta con su amante. Incluso usaron las cosas que debían haber usado solamente para la adoración de Yahvé, para atraer a los amantes del desierto. Toda la atmósfera de la recepción era como la de una orgía de borrachos. La misma palabra hebrea, sabaim, puede significar sabeos y borrachos, y ambos significados podrían haber sido intencionados en el uso aquí en Ezequiel. Estos amantes extranjeros dieron a los israelitas el salario de una prostituta, incluyendo pulseras y coronas. El Señor se maravilló de que las naciones encontraran compañeros atractivos para Samaria y Jerusalén, ya que habían demostrado ser amantes tan insatisfactorios durante tanto tiempo. Sin embargo, lo hicieron. Casi no hay nadie más patético y repugnante que una vieja prostituta. Sin embargo, las personas justas juzgaban a las hermanas como adúlteras que tenían sangre en sus manos. Los amigos de Israel fueron justos al juzgarla, no porque estuvieran bien con Dios espiritualmente, incluso pueden haber sido más justos en su conducta que los israelitas. El Señor manda así a un grupo de soldados a atacar estas ciudades, aterrorizarlas y saquearlas. Estos invasores apedrearían a los culpables, los matarían a ellos y a sus hijos con sus espadas y quemarían sus casas. Así el Señor haría cesar tan vergonzosa infidelidad en la tierra y enseñaría a otras naciones a no hacer lo que estas dos mujeres habían hecho. Samaria y Jerusalén soportarían su castigo por practicar la idolatría y aprenderían que Jehová es Dios. Aunque la mayoría de las parábolas y mensajes concernientes al pecado del Antiguo Testamento buscan producir arrepentimiento, eso no es aquí. El mensaje se cerró con una nota de finalidad. El pasado castigo de Samaria y el futuro castigo de Jerusalén se combinan ahora en un solo resumen de historia y condena. Se repiten las mismas acusaciones que antes se habían imputado, pero ahora con una adición. Estos adoradores de Moloc y sacrificadores de niños eran tan desvergonzados que pensaban que no había ningún problema en adorar al Señor inmediatamente después de haber terminado tan detestables prácticas. El respeto más elemental hacia los otros seres humanos y hacia sus creencias demanda tolerancia de todos nosotros. Sin embargo, es ofensiva para el Señor la indiferencia religiosa, que no hace distinción entre el verdadero Dios y los dioses mundanos que el propio hombre se ha hecho. En estos días oímos a menudo que es necesaria la tolerancia de la falsa religión si vamos a convivir con el mundo pluralista. No obstante, si nuestros actos le dan crédito y aprobación a la falsedad e inmediatamente después vamos y adoramos al Señor, eso debe disgustarle tanto como cuando los habitantes de Judá hacían lo mismo. Otro de los aspectos que revisamos aquí, que son desagradables, son las alianzas con las potencias y los dioses extranjeros que Israel y Judá hicieron con la iniciativa para aprovechar de ellos su poderío. Ellos, y no las potencias extranjeras, eran los responsables de la prostitución espiritual que estaba ocurriendo. Finalmente, Dios se hastió y se cansó de las orgías idólatras y abandonó a las hermanas a sus propios actos malvados. La prostitución espiritual de Ahola y Aholiba se habían convertido en algo común. Ahora se relacionaban con los sabeos del reino del desierto de Saba. Esto no era algo en lo que solo habían caído en una sola ocasión. Ahora Dios anunció que iba a usar a estos hombres justos como instrumentos de juicio. Estos hombres habrían llevado el justo castigo de Dios adelante. El castigo con el que Dios amenazó era que el delito merecía. En el Antiguo Testamento la prostitución se castigaba con apedreamiento y el asesinato con la muerte a espada. El castigo de Dios tenía el propósito de poner fin a vergonzoso adulterio espiritual de los idólatras y también el de advertirles a los demás de no seguir a otros dioses. El capítulo entonces concluye
con declaraciones adicionales sobre los pecados y el juicio de las dos hermanas, Ahola y Aholibah. Estas declaraciones forman la conclusión de las palabras de juicio por el pecado, que fue el tema central del profeta en los capítulos 20 al 23. Las dos últimas parábolas, la olla hirviendo y la muerte de la esposa de Ezequiel, tienen el tema de la destrucción de Jerusalén. El veredicto se alcanzó y la sentencia se ejecutará, como veremos en el capítulo 24. 7 prácticas detestables fueron revisadas antes del veredicto. Estas prácticas o abominaciones reafirman todos los cargos anteriores presentados en los capítulos 20 al 23. Estas cosas detestables se relacionan con la infidelidad espiritual, la impureza moral y la indiscreción política. La lista incluye la profanación del sábado, la profanación del templo, las alianzas alianzas extranjeras prohibidas, el adulterio, el derramamiento de sangre inocente, el sacrificio de niños y la idolatría. Aunque las alianzas con las naciones extranjeras e impías estaban estrictamente prohibidas, Judá las persiguió agresivamente. Se preparó como una ramera que anunciaba su oficio, atrajo a la chusma borracha del desierto que la agotaba con adulterios y la usaba como prostituta para satisfacer sus propios deseos. Las dos hermanas, Samaria y Judá, fueron sentenciadas por hombres justos. Esto probablemente significaba que aquellos paganos eran más justos en comparación con las dos hermanas. Así que una turba, una asamblea, será presentada contra las dos hermanas en juicio. Los apedrearán, usarán la espada contra ellos, matarán a sus hijos y quemarán sus casas. Así que estas dos hermanas serán un ejemplo para todas las personas de las consecuencias de la infidelidad. Mientras que la mayoría de las parábolas y mensajes concernientes al pecado del Antiguo Testamento buscan producir arrepentimiento, eso no es aquí. El mensaje se cerró con una nota de finalidad. Entonces, cuando se haya dispensado el juicio, sabrás que yo soy el Señor soberano. La llegada del juicio reconfirmará la verdad de las advertencias de Dios y el ministerio y mensaje de Ezequiel. Esto concluyó las profecías de Ezequiel que abordaron los pecados de Judá y las razones para el juicio inminente. Dios exige santidad y un estándar de justicia que revele su amor y su carácter a todas las personas. Él exige que los estándares de santidad se encuentren en las demandas de la ley. Deben ser vividas en la vida cotidiana de su pueblo. Deben de ser visibles también a los demás como testimonio. Así es que después de que las 10 tribus fueron llevadas en cautiverio, lo que quedó de ellas fue incorporándose gradualmente al reino de Judá y se estableció en Jerusalén, de forma que las dos hermanas llegaron realmente hasta cierto punto a ser una vez sola, una más, o solamente una otra vez. Por consiguiente, al profeta se le ordena juzgarlas a las dos al mismo tiempo. La situación es aún peor después de la reunión. Ezequiel tiene que echarles en cara sus abominaciones. Han sido culpables de idolatría, de adulterio, donde han quebrantado el pacto matrimonial con Dios. También han cometido asesinato al sacrificar a sus hijos a Moloc. Han profanado lo más sagrado con Dios que los había dignificado y distinguido. Para mayor indignidad, habían sacrificado a sus hijos a ídolos y entraban al santuario para adorar a Dios. Esta forma de adulterio espiritual también se vio en las alianzas con otras naciones, que no mostraban otra cosa que su desconfianza para con Dios. Grandes eran las preparaciones que hacían para recibir las legislaciones extranjeras, pues las compara el profeta al penoso acicalamiento con la que se prepara una mujer adúltera para hacerse atractiva a sus amantes. Sea cual sea la lectura del versículo 42, el cuadro que presentan estos versículos es el de un país que se ha sumido en tales profundidades que entra en alianzas con los tipos más degenerados. El profeta tiene que hacerles ver los castigos que vienen encima de tales pecados.
Los profetas tenían por oficio juzgar al pueblo en nombre de Dios y leerles la sentencia. Como este juicio era llevado a cabo por hombres justos, el Dios justo garantizaría la justa ejecución de la sentencia que por sus crímenes se merecían estas adúlteras. Comparando con los versículos 23 y en el capítulo 16, la opinión más probable es que dichos hombres justos no son varones piadosos de la propia nación, pues estos no van a ejecutar el castigo, sino los propios asirios y babilonios que ejecutaban esos juicios como instrumentos de Dios. Se les llama justos, ya sea porque en comparación con Ahola y Olivá eran justos, según lo interpretan el Targum y los comentaristas judíos, o porque conforme a los versículos 46 y 47 iban a ser los ejecutores de la justicia de Dios. La destrucción de la ciudad de Dios, como la muerte de los santos de Dios, conseguiría en ellos lo que no pudieron llevar a efecto antes las ordenanzas y las providencias, de forma que Jerusalén se levantará después de sus propias cenizas para ser una nueva nación, a la manera como el oro sale del crisol purificado de su escoria. Todos estos elementos nos hablan de castigo. Todos estos elementos nos hablan de las abominaciones que habían ejecutado. Así, entonces podemos vislumbrar lo difícil que se convirtió la vida que llevaron, lo difícil que sería escuchar esta sentencia tranquilamente. Esta sentencia comienza con la contraposición entre los que dictan la sentencia con los amantes. Estos eran hombres justos, pero al mismo tiempo se contrapone la conducta de estas adúlteras. El texto, como hemos dicho, no trata de mostrar que eran justos en sí mismos, sino en comparación con los amantes, los bebedores y la conducta de las hermanas adúlteras, defendían una causa justa. Por definición habían roto el pacto matrimonial, pero al mismo tiempo y con un agravante eran derramadoras de sangre, que como hemos visto se trata de la sangre de sus propios hijos. Una vez dictada la sentencia se inicia la aplicación de la misma. Esto termina con la conocida afirmación: y sabréis que yo soy, que está dirigida a la audiencia del profeta. Es ella la que, al ver esta acción de Dios, debe reconocer que Dios tiene el poder de cumplir todas sus decisiones. Esto es una recapitulación final. Esta es una alegoría que llega al final en este pasaje, en este capítulo 23, en el que se recapitulan algunos elementos de la historia anterior e introducen una serie de elementos nuevos. Los pecados de las hermanas están aquí resumidos. Habían cometido adulterio, se habían involucrado en idolatría, habían sacrificado a sus hijos, habían profanado el santuario de Dios los sábados y se habían involucrado en orgías de borracheras que eran ofensivas para Dios. El lenguaje de estos versículos, la idoneidad de la alegoría se vuelve aún más clara. En el nivel superficial, el comportamiento sexual suelto de las hermanas es una alegoría del comportamiento político suelto de las ciudades, pero gradualmente se hace evidente que la realidad del declive en las dos ciudades implicaba, en realidad, un comportamiento sexual desenfrenado, en parte como consecuencia de la influencia de las religiones extranjeras y paganas. La realidad de la laxitud sexual en las sociedades de esas dos ciudades ilustra con fuerza la naturaleza apropiada de la alegoría. El comportamiento de las ciudades y hermanas invitaba al juicio, y así Dios convocó a juicio. Una hueste enemiga vendría y los destruiría, terminando así por fin con sus vidas y comportamientos lascivos. Serían apedreados como adúlteras, sus hijos ejecutados y sus casas quemadas. Todo remanente de ellos sería destruido en la purga final del mal. En esta conclusión de la alegoría de Ezequiel, solo surge una pequeña nota positiva. Todas las mujeres pueden tomar amonestación y no cometer lascivia como tú lo has hecho. Versículo 48. Traducido de la alegoría, todas las naciones pudieron observar las terribles consecuencias que vinieron sobre las dos ciudades y sus naciones,
como consecuencia de sus historias de infidelidad perpetua. Hacía esto consuelo en el pensamiento para los ciudadanos exiliados de Jerusalén. Y junto con ellos tuvieron la suerte de algunos sobrevivir al exilio, y regresar nuevamente a la vida de la ciudad en Jerusalén. Era una lección que debían llevar consigo. El único futuro era para los fieles. El único futuro era para aquellos que se habían mantenido puros. Si en el exilio tuvieran que esperar una vez más un futuro para su ciudad y tierras natales, primero tenían que volver a aprender la práctica diaria de la fidelidad a Dios. Esta es una gran lección para nosotros. Esta es una gran lección porque vemos que no escapa nada a la mente de Dios. El profeta hace un resumen detallado y vergonzoso del caso que Dios había establecido contra la nación. Se presentan acusaciones dobles que justifican el castigo divino. El final sería el mismo que aquella hermana que había experimentado el juicio de Dios. Estas son situaciones terribles. Estas son situaciones que nos deben hacer pensar en que es necesario que nosotros mantengamos nuestra fidelidad. Estas hermanas habían hecho crímenes terribles y esos crímenes las habían unido. Entonces el castigo sería el mismo para las dos. Primero se nos presenta la acusación sobre las naciones y después la sentencia que vendría sobre ellos. La acusación es el resumen de los pecados. Las abominaciones, el adulterio, la idolatría y todos los demás pecados. El adulterio era terrible. El profeta habla con claridad de esta acusación. El adulterio es un crimen mucho peor que el mencionado en otras partes, porque ha roto, ha violado el convenio del pacto matrimonial. El derramamiento de sangre, asesinato, es claro también. El tomar la vida de algo que no les pertenecía. El tomar la vida de alguien sin reparar que ellos no eran el dueño. La contaminación y profanación que habían traído al santuario y a las prácticas de adoración era terrible. Y la abominación es que habían confiado en otros en lugar que en Dios. Estos fueron los pecados de Jerusalén. Estos fueron los pecados de Samaria. Y ellos al final reconocerían que Jehová era el Señor, porque dice finalmente: y sobre vosotras pondrán vuestras perversidades y pagaréis los pecados de vuestra idolatría. Cuidemos que nosotros, que nuestras familias no distraigan su pie, que no corran a otro lugar que no sea a los pies de Cristo, a los pies de Dios, porque habrá castigo para aquellos que sean infieles, habrá castigo para aquellos que desechen las bendiciones del don perfecto en Cristo Jesús y desechen a Dios de sus vidas. Oremos para que ninguno de nosotros resbale, oremos para que ninguno de nosotros se encuentre en esta condición de confiar en alguien más que no sea en Dios Todopoderoso. Oremos. Bendito Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por este tiempo. Gracias te damos, Señor, por tu amor, por tu misericordia, Señor, y porque también nos enseñas a través de tu palabra, Señor, que es necesario que todos y cada uno de nosotros reconozcamos en Cristo, Señor, la salvación y la sanidad, Padre. Gracias porque un día lo hiciste posible en la cruz del Calvario y gracias, Señor, porque hoy podemos, Señor, por medio de ese sacrificio en la cruz, orar directamente a ti y clamar, Señor, por todas las necesidades que tenemos. Perdona, Señor, nuestro pueblo, perdona nuestra familia, perdona nuestras congregaciones, Señor, cuando ponemos el énfasis en nuestras fuerzas o en los planes que tenemos, Señor.
y no dependemos totalmente de los planes que tú tienes, Señor, del poder y la magnificencia, Señor, en todas las cosas. Señor, permítenos reconocer tu excelencia, permítenos reconocer tu sabiduría, Señor, y saber que tus planes son mucho mejores que cualquier plan que nosotros podamos tener. Ponemos todo en tus manos, ponemos nuestras vidas, Señor, ponemos nuestras familias, Señor, para que tú hagas según convenga con ellas. De todo y en todas las cosas, te damos la honra y la gloria solamente a ti, en Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro. Amén. Que tengan un excelente día, que el Señor les bendiga.